estamos en un problema serio. Yo creo que es bueno que ya se tome conciencia, digamos, que estamos en un problema súper grave. Es uno de los principales problemas que hemos visto en los últimos años. Yo creo que es un problema la resistencia antibiótica. El fenómeno de la resistencia es dinámico, está ocurriendo, no tiene la velocidad del COVID, pero es igual o más, ¿cierto?, agresivo en términos de afectar la salud de las personas. Presentado por mí, Tarito, directamente desde la Antártica. Chile, Chile. ¿De dónde viene la palabra Chile? Creo que viene como del nombre de un pájaro o algo así. O es como una palabra inca, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. En realidad, nadie sabe bien de dónde viene el nombre Chile. Existen distintas hipótesis. Por un lado, que viene del vocablo inca para referirse al sur de su imperio, o del vocablo aymara que significa donde acaba la tierra. Por otro lado, los mapuches utilizaban una palabra similar para referirse al canto del Quiltehue, pero así hay muchas ideas al respecto. Otros dirán que es porque parece un chile, pero no es el caso. Chile es un país raro, muy largo y angosto, al borde del continente, entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Entonces, ¿somos el país más austral del mundo? Estamos bajo todos los otros países. Abajo, arriba, igual es como relativo. Pero sí, somos el país más austral del mundo. Y Chile tiene una parte en la Antártica también. ¿Habrá chilenos viviendo allá? Por supuesto, hay chilenos por allá también. El Estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle y Cabo de Hornos son los asentamientos más australes del mundo y están en territorio chileno. Además, mediante el Instituto Antártico Chileno se coordinan visitas de investigación en distintas bases militares en el territorio antártico. La resistencia a antibióticos es un problema urgente. En 2050 se estima que más de 10 millones de personas morirán al año por infecciones causadas por bacterias multiresistentes. 10 millones. Son muchísimas personas. Sí, en verdad que es mucha gente. ¿Qué se puede hacer? Creo que la gente de Tantari Bricks está trabajando en eso. ¿Lo sigues en Instagram? ¿No? ¿Tiene su perfil? Sí, mira. Somos Tantari Bricks, un equipo de estudiantes de la Universidad de Chile preocupados por lo que implica la resistencia a los antibióticos en distintos factores. Los antibióticos son drogas utilizadas para combatir infecciones causadas por distintos microorganismos y han sido claves en el desarrollo de la medicina en el último siglo. Sin embargo, hemos llegado a un punto de crisis global, dado que en los últimos 60 años no hemos encontrado nuevos antibióticos y los microorganismos que causan infecciones se han vuelto resistentes a los utilizados hasta ahora. Es mundialmente reconocido que esto es una amenaza urgente contra la humanidad y que la solución se encuentra en espacios interdisciplinarios en busca de nuevas estrategias de terapia y también de nuevas políticas públicas. Los países en desarrollo son los más amenazados en este sentido, dado que los sistemas de salud se enfrentan a este tipo de infecciones con muchos menos recursos y la falta de educación al respecto en la población hace que el problema empeore. Chile no es la excepción a este problema y debe sumarse un factor extra a considerar: la Antártica. Por su ubicación, Chile se ha convertido en un paso obligado para conectar con el continente antártico. Este constante tránsito entre ambos continentes favorece que silenciosamente se transporten microorganismos desde la Antártica hasta el continente americano, trayendo consigo su material genético. La investigación que se ha desarrollado en la Antártica ha mostrado que posee una biodiversidad única, esto tanto en su flora y fauna, como en la diversidad de microorganismos en el suelo antártico. Uno de los resultados que complican la crisis de antibióticos es que los suelos antárticos poseen también una diversidad única de genes de resistencia a antibióticos, que median naturalmente la lucha por los nichos ecológicos disponibles. Frente a los cambios ambientales, el calentamiento global, la globalización, el transporte y también el efecto invasor de la vida humana en terrenos que antes eran prístinos, que eran puros, se genera un nuevo nicho, ¿ya? Y es importante entender que en sitios como este es importante conocerlos, reconocerlos y sobre todo buscar potenciales amenazas para la vida humana, y no solamente para la vida humana, sino para la vida, ¿cierto?, en general en nuestro planeta. Existe todo este racistoma natural, ¿cierto?, que es muy importante vigilar, porque ese racistoma está en todo el acervo genético de las bacterias, ¿ya? Y es importante vigilar de ver de que esos nuevos racistomas que vamos conociendo no vayan a ser transferidos, ¿ya?, a bacterias que no lo tienen. Si combinamos el transporte de los microorganismos al continente, ya sea por medio de los sistemas de transporte o por medios naturales favorecidos por el cambio climático, eventualmente estos mecanismos desconocidos de resistencia podrían llegar a patógenos humanos y propagarse entre la comunidad. Si tú ordenas, por ejemplo, el
el espectro de las bacterias que hoy día se están cultivando en los distintos establecimientos hospitalarios que los centraliza el Instituto de Salud Pública, puedes ver que la resistencia es un fenómeno presente, es parte de la vida diaria, y nosotros cada vez diagnosticamos bacterias que son más complejas, que tienen más resistencia. En Tantaribrix reconocemos este problema y buscamos, por un lado, estudiar y enfrentar los mecanismos de resistencia antárticos y también formar parte de la discusión pública en cuanto al uso de los antibióticos. Pero esto suena aún más terrible. Sí, es terrible, pero por lo menos alguien está haciendo algo al respecto. Un paso a la vez. Entonces, el problema son las resistencias a los antibióticos. Así es, Maca. De hecho, es un problema con muchas variables. Tenemos mucho que ordenar. Pero podemos empezar al tiro con un stakeholder mapping. ¿Un qué? Un stakeholder mapping es un mapa de las partes involucradas en una problemática. Dado que el problema de resistencia a antibióticos afecta a toda la sociedad de alguna u otra forma, decidimos elegir 6 stakeholders principales y los dividimos por área: ciencia, instituciones públicas y estudiantes. Luego, para crear una solución, llevamos a cabo la metodología de Design Thinking. Entonces, ¿comenzamos por empatizar? Sí, en ese sentido es que comenzamos a investigar cómo este problema afecta a Chile y cómo las partes interesadas se ven involucradas. ¿Y qué aprendimos de eso? Bueno, entre lo que pudimos encontrar en literatura y lo que discutimos con nuestros profesores que son expertas y expertos en el tema, es que la síntesis beta-lactamasa son de las formas más comunes de desarrollar resistencia a los antibióticos. Pero eso no fue todo. Investigando, detectamos que otra arista del problema de la resistencia a antibióticos es el uso irresponsable de los mismos por parte de la población. Considerando que una de nuestras partes interesadas son estudiantes, conversamos con profesoras y profesores de distintas escuelas. Nos contaron que la resistencia a antibióticos fue introducida recientemente en el currículum nacional, pero no es un objetivo de aprendizaje. Sumado a esto, la última campaña por el uso responsable de antibióticos fue en el 2019. Bueno, Maca, entonces definimos 3 líneas de acción. Primero, ciencia con foco en la beta-lactamasa antártica, y segundo, educación con foco en las personas para el uso consciente del antibiótico. Y tercero, Políticas públicas, ¿cierto? Para añadir a Chile en GLAS y así tener una ley de etiquetado sobre antibióticos. exactamente. Esto venía a buscar, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo idear soluciones para un problema tan complejo? En equipo hicimos una lluvia de ideas para cada una de las 3 líneas de acción. En el caso de la ciencia con foco en las beta-lactamasas antárticas, entre las soluciones estaba hacer bioremediación, pero la descartamos por nuestra falta de experiencia en el tema. Pensamos también en hacer una plataforma de búsqueda de inhibidores de beta-lactamasas provenientes de la flora nativa en Chile, pero las bacterias también consiguen hacerse resistentes a este tipo de inhibidores. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La inspiración vino de una charla que escuchamos de los amigos de Protera, una startup chilena de biotecnología. Decidimos entonces en desarrollar proteínas inhibidoras de beta-lactamasas. ¿Pero cómo? Para estudiar al respecto, creamos la Tantari Academy. A este espacio también invitamos a profesores y profesoras que nos enseñaron sobre estos temas. Uno de nuestros invitados claves fue el Dr. Carlos Lagos, de la Universidad San Sebastián de Chile, químico farmacéutico que tiene experiencia en bioinformática de estructuras de proteínas. De los fármacos antimicrobianos, los más utilizados son fármacos que actúan a nivel de la membrana plasmática, sobre todo los antibióticos beta-lactámicos, tanto los naturales como los sintéticos. Uno de los principales mecanismos de resistencia es la aparición de proteínas que degradan estos antibióticos, como son las beta-lactamasas, proteínas que naturalmente se encuentran en las bacterias, pero que sufren mutaciones y que son rápidamente posible de transferir mediante elementos móviles, mediante plasmidios entre las bacterias, de esa manera propagando la resistencia a los antibióticos. Y eso es uno de los principales problemas que hemos visto en los últimos años, principalmente porque la mayor parte de los medicamentos que se utilizan clínicamente son de la familia de los antibióticos beta-lactámicos. Por lo tanto, el estudiar alternativas terapéuticas diferentes a las moléculas pequeñas para poder combatir esta resistencia a las beta-lactamasas, por ejemplo, utilizar proteínas terapéuticas que bloqueen a estas mismas proteínas, representa una estrategia novedosa y que pudiera tener un alto impacto, digamos, en la clínica. A partir de esta colaboración, comenzamos un proceso iterativo en el que fuimos discutiendo y afinando distintas soluciones al problema de las beta-lactamasas. Un problema muy complejo, cuya solución implica muchas actividades y muchas colaboraciones. Oye, ¿cómo dividiremos tantas tareas? Excelente pregunta, Maca. ¿Qué hacemos con tantas actividades? Pues sí, buena pregunta. Siempre es un problema abordar tantas actividades por un solo gran grupo.
En Tantari decidimos dividir las tareas en 3 comisiones. Primero, la comisión de contenido, diseño y comunicación. Segundo, la comisión de Human Practices and Collaboration. Y 3, la comisión de desarrollo bioinformático y aproximación experimental. Entonces, ¿cómo nos adelantamos al momento en que lleguen los nuevos mecanismos de resistencia desde la Antártica? Bueno, en Tantari dividimos el problema en 2 principales objetivos. El primero es diseñar racionalmente una proteína inhibidora de beta-lactamasas identificadas y ensayar su eficacia in vitro. Y el segundo es caracterizar y evaluar el riesgo que implican estas beta-lactamasas que están codificadas en metagenomas de suelo antártico. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado en estrategias que combinan la bioinformática, herramientas de biología sintética y el diseño racional de proteínas para enfrentar estos problemas. Así es, ahora les cuento un poco de lo que hemos hecho. Primero, buscamos genes de beta-lactamasas en metagenomas obtenidos a partir del suelo antártico. Para ello, usamos la herramienta RGI, que utiliza la base de datos de genes de resistencia CART. Los genes encontrados se clasificaron según su secuencia utilizando el programa CD-HIT. Seleccionamos 2 carbapenemasas, una beta-lactamasa BKC de la clase A y una beta-lactamasa OXA de la clase B. Luego, modelamos las estructuras de las beta-lactamasas mediante modelamiento comparativo utilizando Modeler, y para evaluar nuestros modelos, combinamos distintos evaluadores y los resultados de experimentos de dinámica molecular con GROMACS para refinar la estructura obtenida. Para el diseño de una proteína inhibidora de beta-lactamasas, que denominamos BLIP1, utilizamos AlphaFold Multimer para modelar la interacción entre las beta-lactamasas seleccionadas y una BLIP previamente descrita. Con la plataforma BitMusic realizamos el procedimiento de optimización en sílico de la interacción de las proteínas del complejo mutando la proteína BLIP1. De esta manera, seleccionamos las secuencias con las afinidades más altas hacia las beta-lactamasas antárticas. Creamos para esto 4 sistemas para distintas aristas de la resistencia a antibióticos. Una plataforma que está constituida por 4 vectores distintos, todos pensados en ser expresados en Escherichia coli. Con Tantari BLA Discovery buscamos expresar las proteínas beta-lactamasas en E. coli para evaluar su espectro de acción y de su tolerancia a inhibidores químicos conocidos. Esta construcción involucra como backbone el plásmido PSB1C3. Contiene las secuencias de concodón optimizados de las beta-lactamasas seleccionados previamente y un promotor constitutivo fuerte. Por otro lado, el segundo plásmido corresponde a Tantari BLA Glow, que es nuestro sistema para el screening de inhibidores de beta-lactamasas. Este sensor se diseñó a partir del sistema detector de beta-lactamasas diseñados por el equipo AWTS China de la Asian Competition del año 2019. Este sistema está compuesto por 4 partes. Por un lado, el sensor MEC-R1, por otro lado, el represor MEC-I, la región operadora MEC y la proteína fluorescente mCher. De esta forma, cuando un antibiótico se une a la región sensora periplasmática de MEC-R1, un cambio conformacional en el receptor de membrana se traduce como una señal que inhibe al inhibidor MEC1, permitiendo así la expresión de la proteína mCher y en consecuencia se traduce en células fluorescentes. En nuestra adaptación, el dominio sensor de MEC-R1 es reemplazado por la beta-lactamasa antártica, la que posee una alta similaridad estructural con esta región del sensor. De esta forma, la unión de los antibióticos debería producir fluorescencia en las células y el ensayo de inhibidores debería evitar la fluorescencia. Un tercer plásmido codifica la proteína inhibidora de beta-lactamasas que diseñamos previamente. En este vector, la secuencia de la BLIP está bajo el control de un promotor constitutivo fuerte y posee una señal de exportación al periplasma. Está diseñado para interactuar con el sistema anterior, de forma que si BLIP1 tiene la actividad esperada, inhiba en toda condición la fluorescencia en presencia de beta-lactámicos. Finalmente, el plásmido Tantari BLIP Trojan combina la inhibición de las beta-lactamasas con la proteína inhibidora y la estrategia de caballo de Troya de la microcina E492. En esta construcción, 2 modificaciones fueron realizadas a la BLIP diseñada por este equipo. Por un lado, la región amino terminal fue reemplazada por una señal de secreción extracelular para facilitar su purificación desde el sobrenadante de un cultivo líquido. Por otro lado, el dominio C terminal se fusionó con la señal de captación de la microcina E492. Todo esto bajo el control de un promotor constitutivo fuerte. En esta construcción también se incluyeron los genes MCEC, MCEJ y MCEI, los que permiten la modificación post-traduccional de la proteína con una salmoquelina. Esto último permite la internación en la célula blanco del inhibidor mediante receptores de sideróforos, a través de los receptores FEP-A,
FEW y SIR. Con todo esto, Tantari Briggs busca diseñar plataformas para el estudio de las beta-lactamasas y soluciones para inhibir la actividad de estas proteínas. Oh, mira, terminó de correr. Ah, qué bueno, veámoslo. Lidiar con la resistencia a antibióticos no solo considera aspectos científicos. Sí, también considera aspectos sociales que deben trabajarse en paralelo. Durante este tiempo de competencia hemos coordinado y participado de diferentes actividades. Sí, no sería capaz de empezar a nombrarlas todas. Sería ideal tener algo así como un narrador que pudiera contar todo lo que hemos hecho. Sí, sería bueno. Bueno, yo se los cuento. Para esto, invitamos a estudiantes de educación primaria y secundaria a conocer los laboratorios de nuestra facultad. Así, tuvieron la oportunidad de realizar técnicas básicas de microbiología. Además, utilizaron antibióticos para hacer un poco de arte. Con técnicas desarrolladas en la facultad, pudieron crear un logo de iGEM en placas. Pero no solo hicimos actividades para escolares. Sí, también realizamos actividades para universitarios. Sí, no me apuren. Carlos Vidal, quien es miembro del Comité de Ingeniería de iGEM, realizó una clase en donde se abordaron temas como qué es la biología sintética y el impacto de iGEM en la biotecnología. También, buscando hacer divulgación y difusión sobre la biología sintética, organizamos el simposio iGEM, la competencia estudiantil de biología sintética, en modalidad híbrida. Nuestra convocatoria estuvo enfocada en estudiantes de secundaria, universitarios y profesionales del área. Sí, eso fue muy bueno. Y muy interesante también. Entre los expositores estuvieron Samantha García de iGEM Latam, Alejandra de iGEM Design y antiguos miembros de equipos de iGEM de la universidad, además de 2 startups nacionales, Protera y Peuman. En nuestro simposio presentamos nuestro proyecto y la problemática de la resistencia a antibióticos, pero además realizamos un material de divulgación para explicar conceptos de manera previa sobre el simposio de manera didáctica y sencilla. Pero no nos conformamos con el material para el simposio. En nuestras redes sociales también puedes encontrar información sobre nuestro equipo y cómo estamos abordando esta problemática de manera científica. También considerar que en todas nuestras actividades realizamos encuestas a los participantes para conocer su percepción respecto a la resistencia a antibióticos y la biología sintética. La educación de calidad sobre el uso responsable de los antibióticos se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además de este objetivo, el equipo se enfocó en otros 2. Primero, la búsqueda de inhibidores de resistencia de antibióticos se alinea con el Objetivo de Salud y Bienestar. Y segundo, con el objetivo de promover la igualdad de género en nuestras actividades, aseguramos la participación equitativa de hombres y mujeres en todas nuestras instancias, incluyendo nuestro equipo, conformado por 8 hombres y 7 mujeres. Como iGEM es una comunidad, realizamos distintas colaboraciones con equipos de Design League, ¿no es cierto, Tarito? Por supuesto, las colaboraciones. Así como iGEM promueve la competitividad, también promueve las colaboraciones. Realizamos colaboraciones con 6 equipos de Ecuador, México y Colombia, que están participando en iGEM Design League este año 2022. Entre las actividades que nacieron de estas colaboraciones podemos mencionar posts, videos educativos, estancias de diálogo, concursos, clases y mentorías. Así es, fueron muchas colaboraciones que nos ayudaron a enriquecer nuestro proyecto y compartir con la comunidad de biología sintética en Latinoamérica. Al ser un problema de salud comunitario, el equipo lo ha abordado desde las políticas públicas en colaboración con las instituciones de nuestro país. Para construir estas acciones, nos reunimos con los actores incumbentes o stakeholders como el Instituto de Salud Pública, el Ministerio de Salud y el Congreso Nacional, entre otros, con el fin de transmitirles, por un lado, la necesidad de avanzar en las leyes que regulen y restrinjan el uso de antibióticos y, por otro, nuestras apreciaciones y preocupaciones respecto de los proyectos de leyes en tramitación. Así también, con el objetivo de promover el continuo fortalecimiento del importante Plan Nacional de Vigilancia de la Resistencia y la afiliación de Chile al Sistema Global de Vigilancia GLASS, que forman parte del Plan de Acción de la OMS. En Tantari Briggs agradecemos a todos y todas quienes han contribuido a nuestro proyecto y también a quienes han recibido nuestras observaciones y preocupaciones en torno a la resistencia a antibióticos en nuestro país. Oye, qué bueno lo que están haciendo en Tantari Briggs. Sí, son un súper buen grupo. Y si le escribimos, me gustaría aprender y ayudar en algo. Ya, pues, escribámosle. A ver.